Cristo Jesús. A Él seguimos, a Él adoramos, nuestra vida está rendida a Él. Él es el centro del cristianismo. Y nuestra meta debería ser conocer más a Cristo. Y ¿saben qué, mis hermanos? Nunca agotaremos a Cristo. Nunca agotaremos su grandeza. En otras palabras, nunca va a llegar un momento donde tú digas, ya lo conozco suficiente. O ya tengo suficiente de Cristo. No, mis hermanos. Tú puedes estar 50, 100 años de caminar con Cristo y nunca jamás lo agotarás. Nunca jamás extinguirás aquello que hay por conocer de Cristo. Nunca. Es más, por toda la eternidad tú vas a estar conociendo más y más de Cristo sin agotar ese conocimiento. Vas a ir más profundo y más profundo en conocerlo y nunca jamás vas a conocerlo total y plenamente. Un escritor dice que cuando marginamos a Cristo o lo olvidamos, ahí surgen la mayoría de nuestros problemas como cristianos. Cuando está Cristo al margen, cuando Cristo no es nuestro centro de atención, cuando Cristo no es nuestro centro de atención y nuestro todo. Muchas personas vienen y preguntan, ¿cómo puedo solucionar los problemas del matrimonio? Y ellos están enfocados en los problemas de su matrimonio. Pon tus ojos en Cristo. Muchas personas quieren venir y que se les solucionen sus problemas con los hijos y están enfocados en eso. Pon tus ojos en Cristo. Que tu vida sea moldeada por Cristo. Ser cristiano es seguir a Cristo. Y eso implica conocerlo, amarlo y servirlo. Y por eso estamos en el Evangelio de Marcos, mis hermanos. Porque al leer los Evangelios podemos conocer más a este gran Cristo. El propósito de estudiar Marcos, mis hermanos, no es conocer el Evangelio de Marcos, sino conocer al centro del Evangelio de Marcos, que es Cristo. Ese es nuestro propósito. Esa es nuestra vida, mis hermanos. Cristo mismo. Y nosotros vemos antes del capítulo 5 de Marcos, en el capítulo 4, que Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Él está en un barco y calma la tempestad. Después en el capítulo 5, versículo 1 al 20, nosotros aprendemos que Jesús tiene poder sobre los demonios y el mundo espiritual. Un endemoniado viene lastimándose con piedras, rasgándose con piedras y gritando. E inmediatamente Jesús saca el demonio, los demonios de este hombre, los manda a un hato de cerdos y los cerdos van y se ahogan en el mar. Y aquí en Marcos 21 al 43, que es donde nosotros vamos a estar estudiando, aquí, mis hermanos, las Escrituras nos enseñan que Jesús tiene poder sobre la enfermedad y la muerte. Dos cosas que más nos aterran a nosotros, ¿no es cierto, mis hermanos? Nos aterra la enfermedad y nos aterra la muerte. Nos asusta la enfermedad y nos asusta la muerte. Cuando el doctor dice, tenemos que hablar, la situación no es fácil. Nosotros temblamos y lloramos, nos asustamos. Y cuando estamos cerca de la muerte, cuando estamos sintiendo cerca la muerte, tememos y temblamos. Y en este pasaje, Cristo Jesús tiene poder sobre la enfermedad y la muerte. Hemos llegado a un punto en la vida de Jesús donde Jesús ya es famoso. A Él lo siguen multitudes donde Él va. Y cuando se habla de multitudes, y en este pasaje se mencionan 5 veces la palabra multitudes, cuando se habla de multitudes son cientos y cientos de personas, mis hermanos. Jesús está ocupado en el ministerio y está tan agotado físicamente, mis hermanos, que unos versículos atrás Jesús va en el barco con una gran tormenta y Él se queda dormido. ¿Se imaginan qué cansado tiene que estar alguien para quedarse dormido en una tormenta en el mar? No una tormenta, una lluviecita, una brisa así como que usted dice, nos estamos mojando hoy. No, mis hermanos, es una tormenta a tal grado que pescadores experimentados de toda la Biblia, de toda la vida, como Pedro, su hermano Jacobo y otros de los discípulos, estaban aterrados y decían, nos vamos a morir. Esa clase de tormenta era la que estaban padeciendo. ¿Y Jesús qué estaba haciendo, mis hermanos?
durmiendo, acostado en el barco, durmiendo en esa gran tormenta. Hermanos, si el barco le hace así, yo he ido a pescar mar adentro. Hemos ido aquí con hermanos amados a pescar mar en la bahía, no mar adentro, en la bahía. Y cuando el barco está así, hermano, yo no puedo ni concentrarme ni en pescar, peor en dormir, imagínense ustedes. Esto era una tormenta y Jesús estaba tan agotado físicamente por la demanda de su ministerio que él se quedó dormido y no se despertaba. Y aquí en Marcos 5, 21 al 43, el escritor nos narra dos incidentes que muestran que cuando los medios humanos han fallado, y esto, hermanos, escríbalo, anótelo por ahí, grábalo en su mente, cuando los medios humanos han fallado, Cristo es poderoso para dar la victoria que se necesita. Y tal vez tú en tu vida estés ahí donde ya no hay más recursos, donde ya no hay más que hacer. Y como iglesia yo les digo algo, mis hermanos, estamos ahí. Si Dios no nos guía, si Dios no interviene, nosotros estamos sin esperanza, mis hermanos. Este relato de Marcos, dice un comentarista, demuestra el poder de Jesús en situaciones de desesperación. El poder de Jesús en situaciones de desesperación. La primera persona que nos encontramos está en el versículo 21, mis hermanos. Miren conmigo, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Aquí, mis hermanos, nosotros recordamos que a Jesús en el versículo anterior lo corrieron de donde él estaba y echó fuera los demonios de aquel endemoniado. ¿Recuerdan? Vete de aquí, Jesús, vete de aquí, ¿verdad? Estaban asustadísimos, aterrados ante la majestad y el poder de Cristo. Esta gente que echó a Jesús de su comunidad. Y aquí Jesús entonces se subió en la barca. Si tú rechazas a Jesús, va a llegar un tiempo donde ya no hay oportunidad. Por eso la palabra de Dios dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Si tú no conoces a Cristo, si tú no has corrido a abrazar a Cristo como Salvador, llegará un tiempo donde ya no tendrás oportunidad. Donde ya no tendrás oportunidad. Y aquí Jesús fue echado de los contornos de Decápolis, se subió en la barca y pasó al otro lado. Cuando llega la última oportunidad con Cristo, ya no hay otra. Jesús se fue a la otra orilla y se reunió alrededor de él una gran multitud. No eran, hermanos, no eran 25 personas, no eran 50 personas ahí buscando un autógrafo. No, mis hermanos, esto era miles de personas buscando a Jesús. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Yo les confieso, hermanos, varias veces derramé lágrimas estudiando este pasaje en esta semana. El principal de la sinagoga era uno de los funcionarios de la sinagoga en Israel. Las sinagogas, mis hermanos, eran lugares de adoración de los judíos. Ahí se leía la ley de Moisés todos los sábados y se hacían oraciones. Las sinagogas nacieron en el tiempo de la deportación a Babilonia, cuando el pueblo de Israel no tenía el templo para reunirse y adorar y ofrecer sacrificios. Entonces inventaron este sistema de las sinagogas donde se necesitaban, no estoy seguro si 10 o 12 hombres judíos para que comenzaran una sinagoga, un lugar de la lectura de la ley de Moisés y no solo eso, sino hacer oraciones los días sábados. Entonces cuando el tiempo de Jesús, ya esto es cientos de años después de la deportación a Babilonia, en el tiempo de Jesús había sinagogas por todas partes. Entonces habían personas encargadas, responsables de dirigir el culto, preparar la enseñanza, estaban a cargo del edificio, lo que se hacía dentro del edificio. Y aquí Jairo era uno de los principales, o sea, habían varios hombres encargados de esto. Esta era una posición respetada y honrada por la comunidad. O sea, cuando
este hombre iba al mercado, la gente sabía, este es el principal de la sinagoga, este es uno de los principales de la sinagoga. Jairo llegó y a él no le importó su alto estatus social, incluso económico. A él no le importó ser judío. La mayoría de los principales de la sinagoga eran fariseos, y ustedes recuerdan que los que más se opusieron al ministerio de Jesús fueron los fariseos. Pero a este hombre no le importó nada, su teología tal vez incluso la echó a un lado, porque tenía una situación de desesperación. Y cuando Jairo le ruega al Señor, usa una palabra sumamente tierna. Lo que nosotros leemos aquí traducido, mi hija, lo que Jairo está diciendo, mi niñita. Ponte en los zapatos de Jairo. El Evangelio de Lucas nos da otro detalle de la historia. Era la única hija. Mi hijita, mi niña, mi pequeñita, está agonizando. Mi pequeñita está al borde de la muerte, está en sus últimos minutos. Para que tú entiendas esto, mis hermanos, no lo puedes leer apresuradamente. Ponte los zapatos de Jairo. Su niña de 12 años estaba muriendo. Esta es una situación de desesperación, mis hermanos. Esta es una situación de crisis. Jairo era un hombre prominente, económicamente estable, con su familia estable, con su trabajo en la sinagoga estable. Pero a él le llegó una crisis. Mira, tú te puedes proteger con todo el dinero del mundo, y tú te puedes proteger con todos los trabajos y los contactos para trabajos posibles. Y nada de eso, ni reconocimiento público, ni aplauso público, ni muchos contactos, ni muchos amigos, te van a ti a ser exento de una crisis. Tim Keller dice, no importa las precauciones que tomes, no importa cuán bien has armado una buena vida, no importa lo difícil que hayas trabajado para ser saludable, estar bien económicamente, estar cómodo con amigos y familia y ser exitoso en tu carrera, algo inevitable lo arruinará. Eso es simplemente, hermanos, parte de vivir en un mundo caído. Estoy de acuerdo con un pastor que dice lo siguiente: desafortunadamente la mayoría de las iglesias han fallado en enseñar a la gente cómo pensar bíblicamente sobre las realidades de la maldad y del sufrimiento. Y él dice, la hija de un pastor me dijo, nunca me enseñaron que la vida cristiana sería tan difícil, he descubierto que sí lo es y no estaba preparada. Para todo ser humano las crisis son reales y, hermanos, ustedes pueden estar ahorita de lo mejor y de lo más cómodo posible, con su casa pagada quizá, con sus autos pagados, sin deuda, ya pensando en ahorros, en inversión, en negocio, con su familia bien ordenada, con sus hijos que ya tienen hijos y que están viviendo una vida tranquila. Pero, hermano, la crisis y el dolor interrumpen y no anuncian, no avisan. ¿Y qué haces tú? Muchas personas corren en desesperación y hasta pierden el sentido común en medio de este tipo de crisis. Jairo hizo lo correcto. Vio a su hija agonizando y fue al único que es dueño de la vida y que sostiene el universo, Jesucristo. Y Jesús respondió a la petición de Jairo, mis hermanos. Miren lo que dice el versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Jesús estaba muy ocupado y aquí tenemos una gran lección de parte de Jesús para nosotros, sus seguidores, mis hermanos. Jesús estaba ocupadísimo enseñando. Las multitudes lo seguían, mis hermanos. Y un hombre se detuvo, le rogó que le auxiliara y este hombre recibió la ayuda de Jesús.
Una característica de los creyentes, mis hermanos, es que tienen tiempo para otros. Están dispuestos a ser incomodados. Están dispuestos a que otros lleguen y le dicen, necesito auxilio. Esta debe ser la meta de esta iglesia, mis hermanos. Vivir para ayudarnos los unos a los otros, estar accesibles para que otros lleguen a nosotros y nos pidan favores, estar dispuestos a sacrificar nuestra comodidad para ayudar en amor. Y yo sé que esa iglesia está llena de hermanos que piensan así, pero necesitamos más, que se incomoden por otros. Pero aquí aparece una segunda persona en escena, mis hermanos, con otra necesidad, terrible necesidad también. Miren conmigo el versículo 25, pero, aquí hay un problema, cuando hay un pero, o es algo que cambia de muy mal a bien, o es algo que cambia de muy bien a mal. Las cosas van bien para Jairo, Jesús va en camino a la casa, Jesús ahí está, caminando hacia la casa de Jairo, pero esto no es una buena señal, no es una buena noticia. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, cuando esta niña estaba naciendo, esta mujer estaba empezando con ese problema de salud. Desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Esta enfermedad, que aquí la Biblia la describe como flujo de sangre, posiblemente era debido a un tumor uterino y no había médico en todo Israel que le pudiera ayudar. Más bien, habían hecho peor la situación. Algunos remedios no ayudan, ¿verdad? Más bien empeoran todo. Esta enfermedad le había provocado mucho sufrimiento, posiblemente cansancio extremo por el sangrado. Los que están en la rama de la medicina aquí me pueden ayudar más con eso, ¿verdad? Cansancio extremo por el sangrado continuo. Y no solo eso, posiblemente un dolor terrible también. Pero los versículos nos dan más información. Ella estaba en la bancarrota económica porque había gastado todo lo que tenía en médicos, buscando una solución, buscando una salida. Sin embargo, su problema físico, mis hermanos, era peor de lo que tú y yo nos podemos imaginar en el siglo XXI. Yo quiero que ustedes vayan conmigo 21 siglos atrás y nos pongamos en las sandalias de esta mujer ahorita. Según Levítico 15, una persona que tenía un flujo de sangre, una mujer que tenía un flujo de sangre, era considerada inmunda. La silla donde ella se sentaba era considerada inmunda. La ropa que ella vestía era considerada inmunda. La casa donde ella vivía era considerada inmunda. Si tú te acercabas a esta mujer y tocabas a esta mujer, tú eras considerado inmundo. Tenías que esperar 7 días, no ir a ningún templo, no ir a ninguna sinagoga, no ofrecer sacrificio a Dios, bañarte y entonces después presentar sacrificio para limpiarte de esa impureza, inmundicia. Era alguien impuro, lo contrario a lo puro, a lo limpio, era alguien sucio. Esta mujer estaba en la categoría de los leprosos. Esta mujer estaba en la categoría del endemoniado, de los primeros versículos del capítulo 5. Esta mujer no solo tenía dolor, no solo estaba acabada físicamente, sino que también estaba aislada, sola. Mis hermanos, esta mujer en 12 años nadie la había tocado. Nadie le había dado un abrazo. Nadie le había llegado a consolar porque esta mujer tenía la responsabilidad de decir: yo soy inmunda, no te acerques a mí. Hermano, esta es una situación terrible de desesperación. Esta mujer estaba marginada de la sociedad, pero escuchó hablar de Jesús y vino detrás de él y tocó su manto. Versículo 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La sanidad ocurrió al instante. Eso no fue como dicen los charlatanes de sanidades hoy en día, que usted lo conoce, por ahí están en la televisión, en la radio, por todos lados. Allá hay iglesias, Tampa está llena, inundada de iglesias, de charlatanes que dicen: venga, noche de sanidades de 6 a 8 vamos a sanar aquí, ¿verdad? Como que si las sanidades fueran de 6 a 8 nada más, ¿verdad?
Ellos dicen, si tú no eres sana es culpa de tu fe o algún pecado tienes escondido por ahí. Ellos dicen, no, ahorita te mejoraste un poquito, pero en unos próximos meses vas a mejorar de todo. No, esta sanidad de esta mujer no fue así, fue instantánea, inmediata, nada de tiempo de espera, nada de tiempo de sala de espera en el hospital, ¿verdad? Para ver si mejora, nada de eso. Instantáneamente, esta mujer fue sana de su sangrado y ella lo sintió. Ahora, mis hermanos, bueno, déjenme contarle esto. Cuando yo estaba en Honduras ahorita, pasé por una iglesia y tenía un cartel grande, ¿verdad? Tal día, a tal hora, tenemos el manto sagrado de Jesús. Venga y tóquelo para que usted sea libre de sus enfermedades. Y hermano, escuché también una radiodifusora aquí en Estados Unidos que tenían en venta a $200 un manto sagrado para que usted lo llevara a su casa, y cuando lo llevara a su casa le iba a resolver todo su problema, le iba a resolver la rebeldía de sus hijos. Bueno, eso es un robo, eso es negociantes que están aprovechándose de personas lamentablemente ingenuas. Y eso, mis hermanos, no solo es robo, charlatanería, sino superstición. Es superstición. ¿Qué es la superstición? Cuando tú le atribuyes poder especial a objetos. Escúchenme bien esto, porque nosotros los latinos somos supersticiosos. Si hay algo que nosotros los latinos somos, es supersticiosos, ¿verdad? Tenemos patas de chivo, patas de conejo, cola de conejo. Tenemos alguna costumbre de persinarse o a santiguarse. Yo comienzo el día santiguándome, pastor, me han dicho personas, porque para que me vaya bien este día. Eso es superstición. Los jugadores de fútbol hispanos, usted los ha visto cuando entra un gol, ¿verdad? Se santiguan. ¿Y eso qué? ¿Cómo qué significa? Ok, bueno, tal vez una moda, o a veces para tener la misma capacidad para el próximo partido, no sé. Tenemos rosarios colgados en el vidrio del auto, crucifijos en nuestra pared, la Biblia abierta en nuestra sala, una pulsera roja para quitar el mal de ojo. Todo eso es supersticiones y no sirve para nada, no sirve de nada. Porque ningún objeto tiene poder para sanar. Y aquí en esta historia no fue el manto que sanó a Jesucristo, así que si le venden el manto no tiene ningún poder. Fue Cristo Jesús que sanó a esta mujer. El Dios del universo dándole alivio a una mujer que estaba sufriendo. Ningún objeto tiene el poder de sanar ni de dar suerte. Es más, la suerte ni existe, porque Dios tiene control de todo y lo maneja de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Jesús sanó a esta mujer, no el manto. Confiemos en Jesucristo y no en objetos para nuestra sanidad y para nuestra salvación. ¿Y qué pasó a continuación, mis hermanos? Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora recuerden, mis hermanos, le están apretando por todas partes. O sea, no es que Jesús va libremente caminando como usted y yo entramos aquí, ¿verdad? Y tiene su espacio personal y creo que en Latinoamérica el espacio personal es más reducido, en los Estados Unidos el espacio personal, o sea, uno tiene que guardar la distancia de la gente, ¿verdad? La mano. En Estados Unidos a la gente no mucho le gusta que se metan en su espacio, ¿verdad? Personal. Si hay 3 sillas en el consultorio del médico y ahí hay una persona sentada, nosotros nos sentamos no en la que está inmediatamente, sino en la otra, espacio personal. Aquí no hay espacio personal para Jesús. Jesús no está teniendo un me time, no está teniendo un tiempo para mí, no. Jesús está apretujado por la gente y ahí va caminando como puede. Y él dice: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices: ¿quién me ha tocado? ¿Cómo que quién te ha tocado? Si aquí van como 10 personas alrededor tuyo apretujándote. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús, hermano, no hizo esta pregunta por ignorancia, sino porque quería sacar a la mujer
de entre la multitud y permitirle que adorara a Dios en público por lo que Dios había hecho en su cuerpo. Versículo 33, entonces la mujer temiendo y temblando, recuerde que es una mujer impura, mis hermanos. A esta mujer en ese momento la pueden linchar ahí por haber hecho impura a tanta gente que ella tocó para darse paso para tocar a Jesús. Jairo pudo haber empezado a gritarle a esta mujer, ¿qué te pasa? ¿No ves que mi hija se está muriendo? ¿Por qué estás distrayendo al maestro? La mujer, con temor y temblor, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y no solo eso, mis hermanos, Jesús era considerado como un hombre santo, un maestro sabio, y el hecho de que ella hubiera tocado a Jesús significa que si humanamente lo estamos viendo, ella hizo impuro a Jesús. Pero Jesús es la misma santidad, mis hermanos. A él no lo hizo impuro el estar cerca del endemoniado en los sepulcros, que era un lugar de impureza. A él no le hizo impuro estar cerca de los cerdos, que a los judíos les hacía impuro estar cerca de los cerdos. A él no le hizo impuro estar cerca de esta mujer que tenía un flujo de sangre. Jesucristo es la santidad misma, mis hermanos. Y en unos versículos más vamos a ver que a Jesús no le hizo impuro tocar a una niña muerta. Más bien su santidad pasó a estas personas. Versículo 34, y él le dijo, hija, la misma palabra, mis hermanos, que Jairo usa para referirse a su pequeña. La misma palabra. Hijita, pequeña, tu fe te ha hecho salva. Y aquí habla de la prioridad de la salvación espiritual antes de la sanidad física, mis hermanos. No importa si tú vives toda tu vida sano y fuerte, si no tienes a Cristo vas por siempre al infierno. Cristo le dijo, tu fe te ha hecho salva. Y aquí esta salvación, mis hermanos, habla de una salvación espiritual. Ve en paz y queda sana este azote. ¿Saben por qué es importante, más importante la salvación espiritual que la sanidad física, mis hermanos? Porque esta mujer volvió a enfermarse y murió. ¿Y cómo está seguro usted de eso, pastor? Porque no hay ninguna mujer que tenga 2018 años de edad, ¿verdad? No hay ninguna mujer que tenga 2018 años de edad. Esta mujer murió, ¿verdad? Pero murió en Cristo y con Cristo. Y fue a la presencia de Dios por siempre. Así que si tú estás de verdad en cama, postrado por dolor, Cristo, tu Salvador, va a quitar toda lágrima de tus ojos y te va a llevar a un lugar donde ya no habrá más lágrimas, más llanto, ni más dolor, ni más muerte. Regresemos a la situación de Jairo, mis hermanos, versículo 35. Mientras él aún hablaba, mientras Jesús todavía estaba diciendo estas palabras a la mujer, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Imagínense esta escena, no la leas deprisa, no vayas deprisa. Alto, para, medita, reflexiona. Un padre de una nena de 12 años está recibiendo la noticia que ha temido recibir durante varios días, que su hija, que estaba agonizando, ha muerto. Piensa en esto, su pequeña, su niña, su pequeñita, falleció. Piensa en el dolor profundo de su corazón. Piensa en la angustia de su alma. ¿Y ahora qué? Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Esta frase, no temas, Jesús la repite y la repite y la repite en su ministerio. La repite una y otra vez, incluso después de que sus discípulos lo habían abandonado y habían huido, lo habían negado. Incluso cuando Jesús se apareció a sus discípulos, les dijo, no teman. En lugar de decirle, ustedes, traidores, me negaron, me abandonaron, todos van directo al infierno, Él les dijo, no teman.
no teman. Cree solamente. Y esta palabra traducida cree es un verbo que denota una acción continua. Cree y continúa creyendo. No importa, Jairo, lo que pase, no importa lo que digan, no importa lo que otros piensen, sigue creyendo. Cree y no te detengas, sigue creyendo. Vamos de aquí a tu casa, tienes que creer de aquí a tu casa. Sigue creyendo, Jairo, continúa creyendo. Versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. La costumbre, mis hermanos, del luto entre los judíos era muy peculiar, muy particular. Algunas personas se rasgaban las ropas, otros se arrancaban el cabello, otros tiraban ceniza o polvo sobre sus cabezas, y había un ritual que si tú estabas velando a alguien, a un ser querido que había fallecido, tú tenías que contratar a flautistas y hay una palabra que estuve investigando, plañideros o plañideras. ¿Quién era esto? Eran llorones contratados. Tú les pagabas para llorar en tu velorio, ¿verdad? E incluso se decía en los libros de los judíos que incluso la familia más pobre debía tener para flautistas y plañideros. Llorones contratados en el velorio, ¿verdad? Estaban ahí llorando y llorando y llorando y llorando, pero que tú le habías pagado para llorar. Eran lloradores expertos, ¿verdad? Que se dedicaban a eso. A eso se dedicaban. Entonces, cuando escuchaban que estaba agonizando a alguien, como esta niña, ahí iban a buscar trabajo, ¿verdad? Para llorar. Y fíjense cómo cambia la escena, porque estaban haciendo alboroto, gritando, lloraban. Recuerden que Jairo es alguien bien conocido, su casa está llena de gente, ahí hay muchas personas. Versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué hicieron? Versículo 40. Se burlaban de él. Esto no era gente con dolor en su corazón por el fallecimiento de la hija de Jairo. Esta era gente ningún tipo de sentimiento aquí. Se empezaron a burlar de él, de llorar a burlarse, de gritar, según que lamentándose, a reírse de Jesús, literalmente. Mas echando fuera a todos, Jesús echó a los incrédulos de ahí. Ustedes no van a tener el privilegio de ver este milagro, de resucitar a esta niña, de ver resucitar a esta niña. Tomó al padre y a la madre de la niña. A los incrédulos Jesús los echa de su presencia. Si tú no crees en Jesús, viene un día donde Jesús te va a apartar de su presencia y te va a decir, tú nunca me conociste. Apártate de mí, hacedor de maldades. A los que no creen en Cristo para salvación, Cristo los echa de su presencia. Jesús tomó al padre, a la madre de la niña y a sus 3 discípulos del círculo íntimo. Ni estaban todos sus discípulos ahí, mis hermanos. En la iglesia muchas veces todos queremos prominencia, pero hay cosas que unos las van a hacer y otros no las van a hacer. Hay cosas que unos las van a presenciar y otros no las van a presenciar. Y esto no es para que tú, que no presenciaste algo o que no estás participando de algo, te molestes, te enfurezcas y demuestres toda tu inmadurez, ¿verdad? Esto es para que tú te goces por lo que Jesús está haciendo, aunque tú no lo estás viendo. Y tomando, versículo 41, la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Como les dije, mis hermanos, según el Antiguo Testamento, quien tocaba a un muerto era declarado inmundo, impuro, sucio. Pero Jesús es la pureza misma, Él es la fuente de la santidad, dice un comentarista. Con su toque, todo lo contaminado queda limpio. Sigue diciendo el comentarista, el ministerio de Jesús muestra que la santidad de Dios no se ve afectada por la impureza humana cuando Él, Jesucristo, entra en contacto con ella. A lo largo del Evangelio de Marcos, la conexión de Jesús con lo que es inmundo no lo vuelve a Él inmundo. Por el contrario, Jesús limpia la impureza, toca a un leproso y lo limpia. Va a los sepulcros y expulsa a una legión de demonios y los envía a una manada de cerdos. Él es tocado por una mujer con hemorragia y ella es sanada. Toca a una niña muerta y la trae a la vida. Jesús no necesita purificarse de la contaminación de una persona
Él limpia y hace santo lo que toca. Si tú te has encontrado con Jesús, Él te ha hecho santo, porque Él te ha vestido de su santidad. Y Dios te mira a ti como si mirara a su Hijo Jesucristo, como que si tú has vivido su vida, aunque tú eres el peor de los pecadores. Versículo 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, claro, mis hermanos, cuando Jesús muestra su poder, la gente se espanta. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. El milagro no podía ser publicado a los cuatro vientos. Cristo no quería que estas noticias se esparcieran rápidamente porque podía provocar una muerte prematura porque sus enemigos lo estaban siguiendo, o podía provocar una coronación prematura, gente que lo quería hacer rey de inmediato. Y hay otras situaciones en los evangelios que personas quisieran hacer rey y coronar a Cristo, pero Él salió y se desapareció de medio de su presencia. Jairo y la mujer, diametralmente opuestos el uno del otro, mis hermanos. Jairo, un hombre adinerado, líder de una sinagoga, reconocido, de distinción. Es más, su nombre es mencionado como pocas personas. Era muy conocido este hombre. Tenía familia, amigos cercanos, muchos recursos económicos. Todo lo contrario, la mujer, sin relación con la vida en la adoración en la sinagoga. Tenía 12 años de no ir a un culto de adoración al Señor, y ustedes saben lo duro que es para un hijo de Dios estar sin reunirse con el pueblo de Dios. Sin distinción, sin reconocimiento, su nombre no es mencionado, sin familia ni amigos cercanos y en la bancarrota económicamente. Ahora, estos dos tan diferentes tienen varias cosas en común. Ambos han escuchado del poder de Jesús y creen en Él. Ambos llegan humildemente, sin demandar ni obligar. Aquí no es cuestión de declárelo y proclámelo y recíbalo. Aquí no es cuestión de eso, mi hermano, mi hermana. ¿Sí? Aquí no es cuestión de obligar a Dios a hacer lo que tú quieres que Él haga. Aquí es cuestión de llegar postrado, sin nada que ofrecer, y decirle: Dios, dependo totalmente de ti. Ambos están desesperados en su situación. Ya se les acabaron todas las opciones. ¿Estás tú en esa situación donde ya se te acabaron todas las opciones? El poder sobre la enfermedad, el poder sobre la muerte, el poder sobre las causas perdidas. Todo esto, dice un comentarista, convergió en el toque de Jesús. Este es el Señor en quien podemos poner nuestra confianza cada día de nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas. Ese Salvador que tiene poder. Este pasaje no enseña, mis hermanos, que en nuestra vida como cristianos vamos a estar libres de toda enfermedad o incluso de la muerte. Tanto la enfermedad como la muerte, gracias, mi hermano, son parte de la vida de este lado de la eternidad. El poder de Jesús no nos hace inmunes a las enfermedades, incluso las enfermedades crónicas, ni nos hace inmunes a la muerte. La mujer con el flujo de sangre volvió a sufrir y murió. La niña que fue levantada de los muertos por Jesús volvió a vivir, pero murió. Este pasaje más bien nos muestra, nos anticipa nuestra eternidad con Cristo, sin muerte, sin dolor y sin enfermedad. Pastor Miguel Núñez dice: si el Señor decide sanarte de alguna dolencia, eso es una gran bendición. Si el Señor decide no hacerlo y sostenerte por medio de su gracia, eso es una bendición de igual peso. Su carácter es digno de ser confiado independientemente de cómo Él obra en nosotros. Qué maravilloso nuestro Cristo, ¿no es cierto, mis hermanos? Él tiene tiempo para el rico y para el pobre. Él tiene tiempo para escuchar el clamor del necesitado. El Rey del universo, creador de todo, nunca está tan ocupado como para no tener tiempo para atender a los suyos.
Él tiene poder sobre la muerte y sobre la enfermedad porque los venció en la cruz. Él toca lo inmundo y eso que estaba inmundo es declarado puro y limpio. Él no tiene prisa, se detiene a escuchar y atender al que se ha quedado sin opciones para darle esperanza. Qué maravilloso es nuestro Cristo, mis hermanos. Qué maravilloso es nuestro Cristo, mis hermanos. Amén. Qué maravilloso es nuestro Cristo. Amén. Este es el Cristo en el que hemos creído, mis hermanos. Que esta iglesia nunca se canse de pedir que le prediquen a este Cristo maravilloso. Que esta iglesia nunca se canse de pedir más de Cristo, mis hermanos. De suplicar más de Cristo. De pedir que en cada sermón se predique a Cristo y se anuncie a Cristo. Dijo un predicador de los siglos pasados: he sufrido escuchando muchos sermones aburridos y tediosos, pero ningún sermón es pobre o fastidioso cuando el predicador me muestra la belleza de Jesús. Yo estoy aquí parado, mis hermanos, para mostrarles a ustedes que Cristo es grande y que Cristo es poderoso y que Cristo sostiene a los que son suyos en cada paso. No importa por dónde estés pasando, puede ser por el valle de la sombra y de la muerte, Cristo te está sosteniendo y te sostendrá hasta el fin, mi hermano. Él es digno de tu confianza. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia agradecidos por Cristo, por nuestro maravilloso Cristo, por nuestro gran Cristo, por nuestro suficiente Cristo. Esta semana pasada nosotros hemos desviado nuestra atención de Cristo en innumerables ocasiones, Señor, y te pedimos perdón. Y anhelamos, Señor, conocer más a este Cristo maravilloso. Anhelamos vivir cerca de Él cada día. Anhelamos buscarle. Anhelamos serle fieles. En esta hora, hoy, como iglesia, adoramos a Cristo. Y te pedimos, Señor, que cada domingo Cristo sea exaltado aquí entre nosotros. Padre, que cada uno de nosotros ponga sus ojos en Cristo. Las madres con hijos pequeños que están sufriendo para sobrevivir cada día, que pongan sus ojos en Cristo. Los hombres que están luchando con tentaciones severas, que pongan sus ojos en Cristo. Para que ese pecado no tenga poder, porque ellos aman más a Cristo. Aquellos hermanos que están sufriendo, que piensen en Cristo 1000 veces al día y que recuerden lo que Cristo compró para ellos en la cruz y que recuerden su eternidad con Cristo. Acudimos a ti, Señor, para que tú reorientes nuestros corazones y nuestros afectos hacia Cristo. Y que digamos con el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, estamos inmediatamente en la presencia de Cristo. Queremos también gastarnos para Cristo, Señor. No para nuestros placeres, no para nuestros deseos pecaminosos, sino para Cristo. Mientras estamos así en esa actitud de oración, yo quiero hablar contigo que no tienes a Cristo todavía. Quiero dirigirme a ti que estás lejos de Cristo. Quiero dirigirme a ti que no te has apropiado de la salvación que Cristo ofrece. La Biblia dice que todos hemos pecado y que tenemos una deuda tan grande delante de Dios que jamás la podremos cancelar. Pero que Dios en su gran amor envió a Jesucristo para morir en tu lugar, pagar el precio por tu maldad, si tú vienes arrepentido a Él y le confiesas como Salvador. ¿Cómo puedes hacer eso? De tu corazón, en una oración, dile a Dios: Dios, yo reconozco que soy pecador.
reconozco mi rebeldía delante de ti. Te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. Le doy la espalda a mis pecados y vuelvo mi rostro a Cristo y recibo la salvación que Él me ofrece. Si tú eres una persona que quiere conocer a Cristo, a este maravilloso Cristo, te pido que te acerques conmigo o con otro creyente de la congregación que te pueda guiar en tu caminar con Él. Padre, alegremente te adoramos por Cristo, Señor. Te pedimos que esta semana que viene, Cristo sea nuestro todo. Que podamos cantar, aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. En el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén.